Si crecer fuese tan fácil, yo creo que me acercaría a una tienda a ver si lo consigo. El crecimiento, una palabra que suena fácil, pero tiene su proceso. Si me estás viendo por primera vez, mi nombre es María Angélica Soto y te doy la bienvenida a este espacio de reflexión, reflexionando en voz alta. Ay, yo sé que suena redundante, pero bueno, hoy vamos a hablar del tema crecer duele. Es que nosotros en la vida enfrentamos procesos, o sea, para lograr objetivos, para salir adelante, para lograr metas, pues todo en la vida requiere de eso, de un proceso. Entonces, en ese proceso de crecimiento enfrentamos dolor, incomodidad, a veces frustración, tristeza, y tenemos que tomar en cuenta pues que eso es parte de la vida. La vida no es lineal, la vida tiene altos, tiene bajos, la vida es una montaña rusa de emociones. A lo largo de la Biblia también vemos cómo Dios moldea a personas comunes a través de pruebas difíciles para llevar a cumplir ese propósito. Y eso es lo que yo quiero enseñarte en este espacio. Personas en la Biblia que pasaron lo mismo que posiblemente tú y yo a veces tenemos que enfrentar. No es nada fácil, pero tomados de la mano de Dios es más aún llevadero. Así que es necesario. Quizás aquí no vas a escuchar esa cosa que tú quieres escuchar, pero la Biblia dice, mejor es el amigo que pega al enemigo que besa. Tómalo en cuenta. Esos procesos en nuestra vida de crecimiento a los que nos enfrentamos en diferentes temporadas son necesarios. Y una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es a sobrellevarlo y a entenderlo, porque si nosotros lo asimilamos, vamos a tener la facilidad de llevarlo paso a paso, de entender que esto es parte de la vida, de entender que el mundo no está en contra de mí, de entender que no es que la tienen agarrada conmigo, no. Los procesos son necesarios. Y si tú estás en la búsqueda de ese proceso de crecimiento, de elevar tu vida, de aprender, de conocer, pues tienes que enfrentarte o tenemos que enfrentarnos a esas pruebas, a esas circunstancias que lo que hacen es que nos estiran y ese proceso de estiramiento duele. Yo tengo una niña pequeña y ella está en proceso de crecimiento. Y en las noches a veces le duelen las piernas, me dice mamá me duelen las piernas, que eso, ay mamá sóbame, hazme un masajito en las piernas, échame cremita. Y saben, quisiera yo como madre evitarle a ella que precisamente no le duela y todo eso, pero es parte de su crecimiento, es parte de su vida. Entonces nosotros también tenemos que aprender a entender que el crecimiento es importante. El crecimiento no es cómodo, pero ¿qué beneficios me trae a mí crecer? Bueno, me trae a mí madurez para enfrentar las cosas de otro punto de vista, de otra manera, con más sabiduría, con más inteligencia. Entonces, Dios no forma a sus hijos en la comodidad, sino en el fuego de la prueba. Ay, Dios mío, esas son malas noticias, ¿cómo que el fuego de la prueba? Yo no quiero. Pero queremos a veces alcanzar la grandeza sin pasar por procesos. A veces queremos saltarnos los procesos. A veces como que no queremos enfrentarlo. Hace poco yo pasé por un proceso donde sentí ese dolor, sentí ese estiramiento, sentía hasta que Dios no estaba conmigo. Yo pasé por un proceso de ansiedad, de depresión. Hay circunstancias en nuestra vida que detonan esas emociones y salen a flote. Y una de las cosas que tenemos a veces es que como no enfrentamos cara a cara esa circunstancia y le ponemos debajo de la alfombra, entonces eso a la larga trae consecuencias. Entonces, por circunstancias que pasan en nuestra vida, a mí me pasó. Sentía que me perseguían, se empezó a destapar un miedo grande en mí. Era un proceso terrible, aún con las herramientas, porque yo quiero que en este espacio nos demos la oportunidad de saber que así, aunque yo esté de este lado de la pantalla, soy un ser humano que siente y que padece y que el propósito de esta pantalla, de este espacio, de este lugar que llamamos reflexiones
o reflexionando en voz alta. Es un espacio para ser nosotros, de verdad que para ser nosotros mismos, porque aquí donde estoy yo soy una persona imperfecta y quiero que tú te identifiques. No quiero mostrarte a Dios, su palabra, como algo como que, ay no, que yo soy la más santa del mundo. No, aquí este espacio es para abrir el corazón, para reconocer que pasamos por procesos, para reconocer, Dios mío, el proceso me está doliendo, pero también para entender que no estamos solos en medio de ese proceso. Entonces, hay personajes de la Biblia que hoy vamos a hacer como un recuento de a cada una de esas personas que pasaron por procesos y que no fueron fáciles. Uno de ellos se llama José. En la Biblia hay una persona que se llama José, que él era el hijo de Jacob. Era casi el último hijo, era el penúltimo hijo de Jacob. Resulta que si ustedes no saben esta historia, la pueden encontrar en el libro de Génesis, en la Biblia, y si no, yo creo que sí la saben porque hay muchos aquí que han visto esa comiquita del príncipe de Egipto, ya ustedes saben. Entonces José pasó por ese proceso porque él tuvo sueños reveladores. Y en medio de esos sueños, bueno, también se fue y le dijo a la gente, ay, mira, a los hermanos, pues a su mamá y a su... Y entonces le dijo a su familia, no, mira, yo soñé que habían unas espigas y que esas espigas se iban a inclinar ante otra que estaba allí como más floreciente y resulta ser que esa espiga soy yo. Entonces eso creó rabia, resentimiento y envidia en sus hermanos, que ellos hicieron un complot para que él no cumpliera ese propósito. Entonces, si ustedes van a la Biblia, van a encontrarse que lo vendieron, que él después tuvo que ir a la cárcel porque el señor que lo compró, aunque Dios le dio gracia, y muchas palabras en la Biblia dicen que él estaba ahí, Dios estaba ahí con él. Resulta ser, bueno, nada, que la esposa de ese señor se enamoró de él y lo acusó nada más porque él no le prestó atención. Se fue huyendo. Bueno, nada, resulta ser que lo meten en la cárcel y eso fue un proceso duro. A lo mejor uno lo dice así como que muy jocoso, habla de eso, pero esa historia implica tiempos, implica momentos. Entonces todo eso lo fue llevando a él hacia un lugar, del pozo al palacio. ¿Cómo así? Bueno, porque él lo pusieron en un pozo, allí lo escondieron sus hermanos para saber qué era lo que iban a hacer con él, si lo iban o lo iban a vender y todo eso. Gracias a Dios resultó que lo vendieron. Entonces, imagínense ustedes el proceso de esta persona pasando por todo eso, pero después la vida, Dios abrió las puertas. Y él se volvió el segundo al mando después del faraón de turno. Resulta ser que hubo un hambre muy grande en esa tierra y sus hermanos tuvieron que ir allá a Egipto a pedir, a comprar comida, porque Dios le dio sabiduría, le revela unos sueños al faraón. Por causa de que él le revela estos sueños al faraón dijo, no, el hombre que tiene que estar allí al mando después de mí eres tú. Entonces, después de todo, no resultó tan malo su proceso, pero ese proceso fue doloroso. Sus hermanos llegan y cuando él se da cuenta de que son sus hermanos, hubo una lucha interna en él. Y esa lucha que a veces nosotros también tenemos cuando pasamos por procesos, que no sabemos si hacer, si vengarnos, si no sabemos qué hacer. Entonces, él agarró y le dijo a sus hermanos, ¿saben una cosa? Yo los perdono porque yo entendí que aunque ustedes hicieron lo que hicieron, que me vendieron y pasé por la cárcel y me acusaron injustamente, todo eso fue parte de un proceso para que yo pudiese estar hoy aquí, segundo al mando después del faraón. Entonces los invitó a comer y él supo entonces que ese proceso, que aunque fue doloroso, fue de bendición, porque al final todo se unió para que él pudiera lograr ese propósito de parte del Señor. ¿Quién dijo que no le dolió? Si nosotros nos ponemos a esta época y pensamos y decimos, bueno, si yo fuese José, ¿cómo hubiese actuado? Pero resulta ser que Dios a él le dio la sabiduría y el entendimiento para que él pudiese comprender
que ese proceso, que aunque fue doloroso, fue necesario. Otra personita en la Biblia que también pasó por proceso fue el rey David. ¿Cuántos hemos escuchado del rey David? De pastor a rey. Bueno, el rey David era un muchacho común y silvestre y él fue ungido como rey desde que era muy joven, pero él no subió de inmediato al trono. O sea, era muy jovencito. De hecho, imagino yo, esto no es que está en la Biblia, no. En la Biblia dice que cuando Samuel fue a ungirlo como rey, su papá escogió a todos los hijos, pero a él lo dejó por allá, lo dejó de lado. Entonces el profeta Samuel, él agarró y dijo, mira, ¿y tus hijos? Bueno, aquí está él, que está aquí, sí puede, no sé qué más. Pero Dios le hablaba al profeta y le decía, no, mira, tú estás mirando como mira el hombre, pero yo miro el corazón. Y resulta ser que le dice, mira, pero tú no tienes más hijos para ungirlo. Y él dice, sí, pero, ese muchacho que está por allá, ese es el que cuida las ovejas, ese no, mándalo a traer, porque cuando él llega, pues resulta ser que él fue el escogido por Dios para que fuese el rey después del rey Saúl. Pero ¿por qué él pasó por procesos? Bueno, porque él tuvo que huir, porque aunque Dios lo escogió a él para suceder al rey Saúl, él no era parte ni de la familia del rey Saúl, no tenían nada que ver. Se supone que en la época, si está un rey, el que tiene que suceder al rey cuando éste muera es el hijo. Pues no, fue David. Pero entonces eso creó un resentimiento en el rey Saúl, porque después de ciertos acontecimientos, como que por ejemplo él agarró y mató al gigante, la gente sentía empatía con David. Y hacían comparaciones como que, Saúl, que era el rey de turno, mató a 1000, pero David mató a 10,000, y la gente hablaba, y eso le creó al rey Saúl tanta rabia que él lo empezó a perseguir, porque él estaba obsesionado con desaparecer a David de la tierra, como que para que no se cumpliese que él iba a ser el próximo rey. Entonces, ese proceso de ser pastor de ovejas, de enfrentarse con lobos, con osos, con leones y con fieras para defender a sus ovejas, capacitó a David, que de una u otra forma se dio a conocer en el escenario cuando él derriba a este gigante. Bueno, fue Dios a través de David quien derribó a este gigante, y después de mucho proceso de él esconderse, de hecho hay salmos en la Biblia donde David se siente angustiado, donde él dice, Señor, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de ti, Señor. El Salmo 121, el Salmo 4:8, cuando dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces también David vivió sus momentos de angustia. La gente lo lee, o yo era una de las que lo leía, y en las noches antes de dormir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo ti, Señor, puedo vivir confiado. Pero yo estoy en mi casa, encerradita, tranquilita. No, él lo dijo en medio de esa persecución, esa angustia perenne que él tenía, porque obviamente pues somos seres humanos, y por mucha confianza que tengamos en Dios, cuando Dios quiere posicionarnos y llevarnos a ese nivel para lograr nuestro propósito, para lograr concretar las cosas que tenemos que hacer aquí en la tierra, pues tenemos que vivir procesos. Y eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Eso no quiere decir eso. Otro personaje, ¿yo por qué les hablo de los personajes de la Biblia? Bueno, les hablo de los personajes de la Biblia porque nosotros tenemos que buscar a esa persona o esa conexión para identificarnos, para entender que no es que somos nosotros, yo y solamente a mí, y me está pasando esto y no es justo. No. Es parte de la vida, es parte de crecer. Yo sé que a veces no nos gusta que nos digan estas cosas. A nosotros nos gusta que nos digan, sé la mejor versión de ti mismo, tú puedes, te empodero, tú eres un campeón. Pero no, mi amor, para usted llegar a donde quiere llegar, tiene que pasar por procesos. Y eso duele, definitivamente duele. Otro personaje de la Biblia es Job. De hecho, el libro en la Biblia se llama así, Job, y fue del quebranto a la restauración. Si ahondamos un poquito en el libro, nos damos cuenta de que este hombre pasó por un proceso muy difícil.
Él era un hombre que él vivía como pendiente de agradar a Dios y todas esas cosas, y sin embargo eso no lo mantuvo exento de pasar por su proceso. Se enfermó, sus hijos se murieron, su esposa se murió, su ganado se perdió, su riqueza empobreció. Incluso él estaba así como que al punto de que, ay Señor, ¿qué pasa? No sé qué, Señor, pero él mantuvo su fe. Sin embargo, a lo último de su proceso, cuando leemos el libro, que es una historia bien interesante que se las recomiendo, resulta que él agarra y dice, bueno Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que pasa, mi gente, cuando nosotros pasamos por proceso, pues obviamente en ese momento ni vamos a cantar, ni nos vamos a sentir, ¡ay, qué feliz estoy! Hoy estoy pasando un proceso genial. No, sabemos que no es así. De hecho, la Biblia no hace que, o sea, no nos evidencia y nos dice, no, mira, si usted está pasando por prueba, al momento de la prueba, al momento del proceso, pues obviamente que no vamos a andar cantando. Pero después que pasa la prueba es que nosotros entendemos. José lo entendió. José le dijo a sus hermanos, mira, una cosa, yo sé que no fue lo correcto, pero de verdad que esto sirvió para yo llegar hasta donde estoy. Y Job también lo entendió, porque Job decía, bueno Señor, ay, a mí me dolió, fue rechazado, porque mucha gente después porque eso pasa en la vida real, porque a veces tenemos un caso, eso pasa en la vida real. Somos así como que, ay, mucha gente nos quiere, ay, no sé qué, en las buenas. Pero en las malas a veces nos quedamos solos y esa gente que dijo que iba a estar con nosotros se convierte así como Pedro, nos niega 3 veces después que canta el gallo. Entonces resulta que él concluyó y dijo, bueno Señor, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque nosotros pasamos por procesos y en el momento no lo entendemos. Cuando yo pasé, recapitulando lo que estaba contando al principio, por ese proceso de depresión, que me sentía perseguida, literalmente yo sentía que yo tenía una venda en los ojos. Si una persona que, para los que cercanos a mí, saben que procuro hablar con las personas, darle una palabra de ánimo, estar allí como siendo de apoyo y dándole diciéndole, mira, la Biblia dice, tú puedes, no sé qué, todas esas cosas. Pero en ese momento yo me sentía en un hueco. Yo sentía que no había alternativa. Yo sentía que no iba a poder salir de eso. Sin embargo, pues en medio del proceso yo asumí y yo le dije al Señor, mira, yo ya he pasado por muchas cositas. Y yo sé que esto es un proceso nuevo y sé que no me vas a sacar de aquí. De verdad, yo le dije así al Señor. Yo sé que tú no me vas a sacar de este proceso. Solamente te pido, Señor, me ayudes en medio de este proceso. Me ayudes porque me siento mal, me siento perseguida, me siento que no hay alternativa, siento que no estás. Me siento como que todo el mundo está en contra de mí porque de verdad que caer en la depresión es algo muy difícil. Yo lo sé. Y parte le toca a Dios hacer ese milagro y parte nos toca a nosotros de creer en las promesas de Dios. Pues bueno, yo como buena persona que aplica lo que predica, por así llamarlo, me disculpan, yo empecé a leer la Biblia y las voces y todo eso, yo me calmaba, yo leía la Biblia y yo decía, bueno, el Señor es mi pastor, aunque ande en valles sombrío y muerte, no temeré, no voy a temer. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo en el Señor está confiado. Y me recitaba las palabras y mi mente me decía, eso no sirve, de igual va a pasar esto, de igual te van a buscar, de igual aquello, de igual no, sin hacer nada. Pero cuando nosotros destapamos ese miedo, afloramos ese miedo en medio del proceso, resulta ser que nosotros, como somos seres humanos, se activan ciertas cosas en nuestro cerebro, como la famosa amígdala cerebral, y eso lo pueden buscar en un psicólogo. Yo no soy psicóloga, pero yo me di la tarea de buscar. Y en medio del proceso, aunque sea doloroso, nosotros tenemos que ser responsables de nuestra salida de ese proceso, porque si nosotros nos quedamos allí sobándonos, autoconsolándonos y siendo víctimas, nosotros nunca vamos a ver la gloria de Dios, nunca vamos a decir como dijo Job, bueno Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, sino que nos vamos a quedar ahí lamentándonos y llorando sobre la leche que se derramó, sobre el problema que ya no puedo solucionar. Entonces, ¿qué pasa? Yo me aferré a esas promesas
Y aunque yo no, fue que mejoré de la noche a la mañana, yo hice la parte que me tocaba y después yo vi la mano de Dios y yo sentí literalmente como se quitó ese velo de mis ojos y yo sentía que la vida volvía a tener color y veía con claridad, aunque suene así absurdo porque yo veo muy bien y tengo los colores, pero yo hablo de ese mundo que nosotros no vemos, de ese mundo espiritual, de eso que se mueve detrás de nosotros, que está allí procurando nuestro mal. Pero miren el mayor ejemplo de todos, porque hablé de mí, hablé de José, hablé de Job, hablé de David, pero ¿saben quién también pasó un proceso? Y fue un proceso duro, el mayor ejemplo de todos, que fue nuestro Señor Jesucristo. La cruz antes de su resurrección. Y llevar la cruz para Jesús no fue fácil. De hecho, en los pasajes bíblicos dice una parte donde él, angustiado, ora al Señor y le dice: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, por favor, ayúdame, ya no aguanto más. Y resulta ser que él fue escupido, fue maltratado, fue humillado por cada uno de nosotros. No tenía necesidad de hacer eso porque él era Dios, pero él tuvo que vivir su proceso, porque si no, ese proceso tan difícil pues iba a traer una consecuencia muy grande, y es que nosotros no nos hemos preguntado que después de aquí, ¿qué puede suceder? Si yo me voy de este plano terrenal, ¿para dónde voy? Entonces Jesús colocó su vida por amor a nosotros, para tener esa respuesta a esa pregunta. Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo en quien Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si hoy en este espacio lo que hemos hablado aquí te ha servido de algo, pues yo te invito que lo primero que tengas que hacer es decirle a Él mismo: Jesús, gracias. Gracias porque tú me enseñaste a resistir en medio del proceso y ganar el premio. Todo proceso tiene su etapa de culminación. Tampoco vamos a quedar ahí toda la vida. Al menos que nosotros querramos. Porque eso sí es verdad. Nosotros somos los que decidimos si el proceso se acelera o si el proceso va lento como la tortuga. Eso sí es verdad. Pero lo bueno de todo esto es que entendamos que en medio del proceso, en medio de todas las cosas que nosotros tenemos que enfrentar, por encima de todo eso está Dios con nosotros. Y esas son las promesas a las cuales nosotros nos tenemos que aferrar. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién puede contra mí si el Señor está conmigo? Si Él me sustenta, si Él me levanta, si Él me ayuda, porque no es en nuestras fuerzas. También la Biblia dice: no es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros no podemos tener temor al proceso. Si estás atravesando dolor, quizás estás en la etapa donde Dios está formando en ti algo que el mundo no ve. Madurar duele, pero el fruto que produce permanece, porque eso sí, el fruto que produce permanece. Lo otro también es que debemos entender que en los procesos no hay atajos. Los procesos vienen y nosotros tenemos que tener la actitud, la valentía, la fuerza en el Señor, porque yo lo que te quiero enseñar en este día y con esta pequeña reflexión es que en medio del proceso nosotros podemos aferrarnos al Señor y entender que Dios no nos va a exprimir y a quitar los procesos, porque Dios es bueno y Él me tiene que quitar el proceso. Pues déjame decirte que no es así, pero sí te promete agarrarte de tu mano y llevarte y ayudarte a sobrellevar la situación, ayudarte a tener esperanza y fe de que en medio de la situación que estés atravesando, Él va a estar contigo y Él te va a dar la victoria. Así que recuerda, si hoy sientes que estás en medio de dolor, tal vez es porque estás creciendo. No es en la tienda de la esquina que vamos a conseguir la victoria. No, es en medio del proceso. Pero eso no es un castigo de Dios, eso es propósito. Y si esta reflexión te habló hoy, pues compártela. Compártela con alguien que crees que la necesite. Suscríbete a este canal para que sigamos reflexionando juntos cada día. Entonces,
Pues Dios te bendiga, te mando un abrazo grande y nos encontramos en nuestro próximo capítulo, o nuestro próximo espacio, que es tu espacio también, de reflexionando en voz alta. Así que bye bye.